Vamos a leer hoy en el capítulo 10 de Hebreos, que mencionaba José. Vamos a leer unas cuantas cosas hoy en el capítulo 10 de Hebreos, cosas muy esclarecedoras. Qué grande esto que comentaba José acerca de la falta de conocimiento, cómo lo deja a uno el diablo cuando uno tiene falta de conocimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Parece que, como dice José también muchas veces, algunas cosas las tenemos que desaprender para aprenderlas de nuevo. Los discípulos de Jesús, los primeros que empezaron a seguirle, tuvieron que desaprender muchas cosas para aprender otras. Porque, como decía muy bien Rebeca esta semana, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se rompen los odres viejos que no tienen la capacidad de sujetar el vino nuevo y se pierden los odres y el vino. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y estos odres nuevos es tipo del nuevo pacto que el Señor Jesucristo inauguró con su sangre, y de la nueva forma, un pacto es una alianza, de la nueva forma que Dios tiene de tratar a su pueblo por medio de esa nueva alianza, que es una forma de tratarlo muy distinta a como lo trataba bajo la vieja alianza. Eso es lo que explica estos capítulos 8 y 10 del libro de Hebreos. El pacto que haré con nosotros no será como el pacto que hice con la casa de Israel, el pacto de Sinaí. Ellos no permanecieron en mi pacto, ni ellos ni nadie. Y yo me desentendí de ellos. Aquel pacto, todos los que vivían bajo aquel pacto, que eran los judíos en tiempos de Jesús, todos tuvieron que desaprender para volver a aprender el nuevo pacto que Jesús traía, que tampoco Jesús se lo pudo enseñar a plenitud. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu Santo vino, todos aprendieron el significado de la nueva alianza y comenzaron a vivir en la realidad de esa nueva alianza. Bueno, nosotros tenemos en nuestra Biblia el antiguo pacto y el nuevo. Y esto hace que muchos se pierdan y estén predicando todavía el antiguo pacto. Sí, pero es que todo es palabra de Dios. Claro que todo es palabra de Dios. Pero hay que considerar los tiempos. La Biblia dice que el antiguo pacto se quedó obsoleto, se quedó viejo. Y lo que envejece está pronto a desaparecer. Ya ha desaparecido, más que eso. Ahora hay algo nuevo, que es el nuevo pacto. Nosotros vivimos en una nueva alianza con Dios. Tenemos que desprendernos ya, que ya está bien, de ciertas cosas de las cuales se vale el diablo para acusarnos y condenarnos, y agarrarnos del vino nuevo, de las cosas nuevas. Pues la verdad es que me alegra mucho, me alegro muchísimo estando ahí sentado de escuchar a Ángel compartir y de escuchar a José. Me alegro tremendamente, porque oigo a Ángel dejar bien claro cómo el Señor Jesús se llevó en su misericordia a todos nuestros pecados, y acercándonos a Él y conociendo bien este hecho podemos tener gozo. Y oímos a José decir que es mala cosa tener ignorancia acerca de la palabra de Dios, y que cuando la conocemos, ahí podemos levantarnos y echar abajo todas las artimañas del enemigo contra nosotros. Hebreos capítulo 10. Vamos a darle un poco de vueltas a este capítulo, sin movernos mucho de aquí, pero hay un versículo, igual que el versículo clave que trajo Ángel era el versículo 6, aquí hay un versículo clave también, que es el versículo 2. Hebreos capítulo 10 y versículo 2. Allí dice, de otra manera, claro, habría que leer el contexto entero para saber bien de qué trata esto, pero lo iremos viendo. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios del antiguo pacto, pues los que tributan este culto antiguo, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Cuando una persona llega a estar limpia, ya no tiene conciencia
de pecado. Eso es lo que dice aquí. Cuando una persona llega a estar limpia de pecado, no puede tener sentimiento de culpa ni conciencia de pecado. Es que esa frase conciencia de pecado es muy dura y muy profunda. Aquí dice que, en este capítulo se enseña que en este Antiguo Testamento del que hablamos, los sacerdotes ofrecían continuamente sacrificio de animales, continuamente, todos los días. Luego había un día especial de la expiación, que aún lo guardan los judíos, el día de Yom Kippur, una vez al año, pero los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados todos los días, continuamente ofreciendo sangre, ofreciendo sangre, ofreciendo sangre. Sangre de toros, sangre de cabras, los que eran menos pudientes podían venir con la sangre de una tórtola, de un palomino, continuamente sangre. Estar en el patio exterior del templo, donde estaba la fuente del agua y el altar de los sacrificios, ahora lo vemos por ahí en fotografías y nos parece un templo tan bonito, pero aquello era un charco de sangre, sangre por todas partes, sangre, sangre, continuamente degollando animales y ofreciendo la sangre. Pero mira, aquí dice, no sé exactamente, lo veremos luego, que la sangre de los toros y de las cabras no pueden quitar los pecados. Es el versículo 4. El versículo 4 y el 11, los dos. El 4 dice, la sangre de los toros y de las cabras, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Y el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero es algo que Dios instituyó, el sacrificio de animales, porque con esa sangre cubrían el pecado. Es un tipo, es algo espiritual, como que de momento con la sangre quedaba cubierto el pecado a los ojos de Dios. Dios iba pasando el tema, pero esto es algo que había que hacerlo continuamente, porque la sangre de los toros, la sangre de los animales, no pueden quitar el pecado. No solamente no pueden quitar el pecado la sangre de los animales, el domingo pasado decíamos que nuestras lágrimas tampoco pueden quitar el pecado. Yo me acuerdo cuando me convertí, el Espíritu Santo me hizo tan consciente de mis pecados que lloraba, era muy llorón, lloraba, venía a los cultos y lloraba continuamente. Creo que estaba todo mezclado, por una parte por el pesar de mi vida vieja y por otra parte creo que más aún era motivo de mi llanto el agradecimiento al Señor por haberme alcanzado. Pero mis lágrimas no me limpiaban de pecado, ni limpian a nadie de pecado. El domingo decíamos que las lágrimas limpian los ojos y limpian el corazón, pero no pueden limpiar, ni las oraciones tampoco. ¿Son malas las oraciones? Como decía el otro, tú verás. Claro que no, pero las oraciones no pueden quitar el pecado. Dani mencionaba algo esta mañana. Dani, has colocado aquí esta mañana esto y ahora me escapo para allá. Luego veo el vídeo y veo que continuamente me escapo. Se oye la voz y anda uno por ahí. Voy a tener que colocar un púlpito aquí de madera que tenga cierre atrás donde no tenga escapatoria. Esta mañana estaba comentando Dani acerca de esto. Ahora vamos a volver al punto de partida, la conciencia de pecado. Conciencia de pecado. ¿Tú sabes lo que es conciencia de pecado? Esa conciencia que yo creo que gran parte de la Iglesia desgraciadamente tiene de no haber llegado. Yo he tenido esa conciencia durante muchos años. Llevo convertido 40 y muchos años, ya no recuerdo bien, desde el año 1977. Yo he conocido esa conciencia de pecado muy de cerca y mucho tiempo.
Y esa sensación interna de no haber llegado. He hecho de todo. He sido fiel a las enseñanzas de mi pastor y acudía a todos los cultos que había y salíamos a la calle los sábados a dar testimonio con los jóvenes y a las reuniones de oración y a las vigilias y a los ayunos y lo que hiciera falta. Pero en mi conciencia siempre había una sensación de no haber llegado. Como alguien que está continuamente buscando, con un deseo interno, buscas y haces todo lo que te dicen que es propicio y bueno para llegar a encontrar eso que buscas, pero no llegas a encontrarlo. Siempre ese vacío, esa sensación de que aún no es suficiente, esa conciencia acusatoria que te dice aún no es suficiente y esa sensación interna de no haber llegado. Esto desgraciadamente está en la iglesia. Hermano mío, esto es del demonio. Esto es del diablo. Según nos enseña la Biblia, hay solamente un acusador. El acusador de los hermanos, tu acusador y mi acusador, es el diablo. Algunos piensan que el Espíritu Santo nos acusa cuando cometemos no me gusta la palabra error, me gusta la palabra pecado, porque cuando hablamos de errores parece que estamos camuflando el pecado. Cuando cometemos pecado, nos sentimos mal y decimos, es el Espíritu Santo que me está acusando de ese pecado. No. Sí, es el Espíritu Santo que me está condenando por el pecado que he cometido. No. Sí, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. ¿A quién convencerá de pecado? Al mundo. Pero tú no eres el mundo. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tú eres un hijo de Dios. Hablo a los creyentes ahora, que me parece que sois todos. No, al mundo le convence de pecado, de un único pecado, de la falta de fe en Jesús. Pero al Hijo de Dios, el Espíritu Santo no lo convence de pecado, no lo condena. El que te pone la carga por el pecado que has cometido y te acusa y te aumenta esa conciencia de pecado y esa conciencia de falta de haber cumplido, es el diablo. Él es el gran acusador. El Espíritu Santo, lo he dicho ya más veces, pero por si acaso, no olvides nunca esto, mi hermano, porque son estas verdades que cuando las instalas en el corazón te salvan para siempre. El Espíritu Santo nunca condena. El Espíritu Santo nunca condena. El Espíritu Santo siempre te muestra la sangre de Cristo. Cuando tú estás en esa situación de haber pecado y te encuentras revuelto por dentro, generalmente ocurre, como decía muy bien José, entre los creyentes que tienen ignorancia de la Escritura. Entre los maduros no ocurre eso. Tienes esa sensación de malestar, de haber pecado, y hay dos personas que están tirando de ti, el diablo y el Espíritu Santo. El diablo quiere llevarte a Sinaí, a la ley, a los 10 mandamientos, porque allí sabe que te tiene bien agarrado. Y siempre te dice, tienes que ser mejor persona, ¿no te da vergüenza? Tú eres un cristiano, tú acudes a la iglesia todos los domingos y haces esto. Esto es el diablo, siempre. El acusador es el diablo, siempre. Y quiere llevarte a Sinaí, porque allí te tiene condenado. Y tú le obedeces como te parece que es la voz del Espíritu Santo, pero se disfraza de ángel de luz y es la voz del diablo. Tú le obedeces y dices, voy a Sinaí y de ahora en adelante me voy a proponer firmemente cumplir mejor los mandamientos de Dios y ser mejor cristiano. Cuanto más te los propongas, más te darás cuenta de que es imposible para ti. Esa es la labor del diablo, eso es lo que él quiere. Ahora el Espíritu Santo tira de ti por el otro lado y quiere llevarte a otro lugar, a la cruz de Cristo, a mostrarte su sangre. Y el Espíritu Santo te dice, no está bien lo que has hecho, es cierto. Yo que conozco tu corazón ya me doy cuenta de que no estás orgulloso de lo que has hecho. Pero escúchame, Cristo pagó también por esto. Me gusta cómo el Espíritu Santo ha dirigido ya esta mañana la reunión en esta línea. Está la labor del Espíritu Santo. Convencerte, pero no de pecado, sino de la justicia de Dios en Cristo para ti. No sé dónde estoy. Conciencia de pecado. La iglesia está llena de personas con conciencia de pecado, de no haber llegado, es cierto, de no haber llegado. La conciencia de pecado esclaviza a las personas, las llena de complejos,
y las roba la fe. Es así. Una persona que está llena de conciencia de pecado no puede ejercitar la fe. Es un peso interno demasiado fuerte el que lleva y le impide ejercitar la fe. Está siempre cargado, recibiendo de primera mano esa acusación de Satanás y terminas diciendo, es cierto, es que no lo consigo. Llevo 20 años siendo cristiano y a veces me da la impresión de que cada vez soy peor. Es cierto, va a morir, como decía aquel de la película. Esto es lo que trae la conciencia de pecado. Carga, frustración. Estaba leyendo estos días de atrás que los filósofos, la filosofía, han tratado de solucionar el problema de la conciencia de pecado, porque mira, todo el mundo tiene conciencia de pecado. Dios ha puesto una conciencia en todo ser humano, y la conciencia canta. Siempre me ha llamado la atención una frase que leí de Immanuel Kant. Cuando toco estos temas me da la sensación de que soy un pedante metiéndome en cuestiones que no conozco. Y es verdad, son cuestiones de filosofía que no conozco, pero sé que Immanuel Kant era un gran filósofo alemán, racionalista, y había una frase suya que decía, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Una es el cielo estrellado encima de mí y otra es la conciencia dentro de mí. Eso le hacía pensar y decía, amigo mío, como él mismo dijo, era una frase suya, la razón consiste en entender que hay cosas que la sobrepasan. La conciencia dentro de mí. Dios ha puesto una conciencia en todo hombre. Estábamos con la filosofía. Y todo hombre tiene conciencia de pecado. Cuando comete algo malo, la conciencia le está... Algunos tienen la conciencia ya tan cauterizada que ni lo sienten, la tienen acolchada. Pero la conciencia, si está viva, suele cantar el pecado. Tienen conciencia de pecado. Y por eso la filosofía y los filósofos, sin ser creyentes, han tocado desde el punto de vista filosófico el tema de la conciencia de pecado, porque la están sintiendo ellos en su vida. Dicen, no me gusta, es sentirme mal. La culpa la tiene el cristianismo, con sus mandatos y sus cortapisas. Estos son los que tienen la culpa. La forma de sacar de mí y de todos los que me escuchen y me sigan la conciencia de pecado, quitar de en medio a Dios. No hay Dios, decía Nietzsche. Dios ha muerto. Recuerdo cuando era joven se llevaba mucho esto. Lo poníamos a veces unos cartelitos pegados en los coches que decía, Dios ha muerto, Nietzsche. Pero luego llevábamos otro por debajo que decía, Nietzsche ha muerto, Dios. Es que no vale darle vueltas a esto. Estos dicen, quitamos a Dios de en medio y como no hay Dios y no hay diablo, no hay pecado. La ley de Dios es una tontería, no hay Dios. Al no haber Dios no hay ley, no hay pecado, y al no haber pecado no hay conciencia de pecado. Pero esto es una tontería porque ellos siguen teniendo conciencia de pecado. Porque no se elimina así la conciencia del pecado del corazón humano. La Iglesia ha sido muy eficaz durante mucho tiempo en ensalzar el pecado. Yo no sé si será vuestra experiencia, pero yo hablo por experiencia. Yo llevo como 47 años aproximadamente en los caminos del Señor y tengo un poco de experiencia en algunas cosas y he visto algunas cosas. Y he sufrido en mis propias carnes algunas cosas. La Iglesia ha sido eficaz, lo he visto en mi caso y lo habréis visto vosotros también, en darle protagonismo al pecado, en predicar el pecado, en poner de manifiesto el pecado. Había un hermano que yo le quiero, el Señor sabe que digo verdad, yo le quiero, pero en esto estaba muy equivocado. El hombre seguramente también influido por las malas enseñanzas que muchos de nosotros, por no decir la mayoría, hemos recibido. Y él decía, hermano, muy celoso él, la Iglesia está llena de pecadores. Y yo decía por lo bajini, no era políticamente correcto decírselo a la cara, pero yo pensaba, hasta que llegaste tú, que eres un santo, ¿no? La Iglesia está
llena de pecadores. Esto es conciencia de pecado. Estar en la iglesia, estar siguiendo al Señor, estar escuchando su palabra. Y todavía decimos, la iglesia está llena de pecadores. De pecadores perdonados. Tan difícil es entender esto. Si somos perdonados, si Cristo se llevó en su cuerpo sobre el madero todos, cuidado con esa palabra, todos nuestros pecados, somos perdonados. Ya no hay pecado, Cristo se lo llevó. Luego, éramos pecadores en otro tiempo, pero ahora somos santos. Ahora somos justos, como se decía muy bien, por los méritos de Cristo. Solo faltaría. La Iglesia se le ha dado bien durante mucho tiempo, según qué denominaciones, en algunas de ellas hemos vivido nosotros, se les ha dado muy bien ensalzar el pecado y predicar sobre el pecado continuamente, porque falta amor en esta iglesia, porque en esta iglesia hay poco amor. ¿Qué ofrenda es esta? Esto no es una ofrenda digna de esta iglesia. Eso lo he oído también y sé a dónde corresponde esa prédica. Y cosas de este tipo. Y ensalzar el pecado. Y algunos, comentábamos ayer, algunos de tal manera predican acerca del pecado, de ciertos pecados, que dan hasta detalles que nunca deberían darse en una iglesia o en una predicación del Evangelio, dando detalles y abriéndole a los jóvenes la mente hacia cosas que si tú no hubieses predicado sobre eso, ellos jamás hubiesen pensado en eso. Les estás abriendo el camino. Una barbaridad. La iglesia, no toda, pero a mí me parece que desgraciadamente en una gran parte se ha dedicado mucho a predicar el pecado. El pecado ya sabemos que está ahí. La Biblia dice que somos todos pecadores de base, que somos pecadores no solamente porque pecamos, sino que lo somos ya cuando nacemos, somos pecadores en Adán, porque ya heredamos el pecado suyo, luego ya nos encargamos de cometer los nuestros. Todos. Esto es lo que la Escritura dice. Pero hay hermanos que me dicen, no, es que hay que predicárselo, es que hay que decírselo. Y digo, no, si ya lo saben, si ellos ya lo saben. Como decía el niño, mamá, mira qué hombre tan feo. Decía la mamá, cállate que te va a oír. Y dice, a ver si te crees que él no lo sabe. Esto es igual, ellos ya lo saben. Pero insisten en predicar sobre el pecado. ¿Qué tal si cualquier doctor, cualquier entendido viene y te habla de la enfermedad que tú tienes? Ojalá no tengas ninguna, no haya ningún enfermo aquí. Acabo de pasar una seria. Si alguien viene y me dice, mira, esta es tu enfermedad, con pelos y señales, y te da detalles, y esto, y tu enfermedad es tan grave que puede ocurrir esto, te puede traer hasta la muerte, y yo con un miedo en el cuerpo, con una conciencia de miedo en mi cuerpo, ¿está diciendo alguna mentira este médico? No, está diciendo la verdad. Pero ¿qué tal si en lugar de resaltar tanto esa verdad, que es que me vas a destrozar la vida, vienes y me traes el remedio? ¿Qué tal? Si me dices, mira, ahora la medicina, gracias a Dios, ha avanzado mucho. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y en estos últimos tiempos esto se está poniendo de manifiesto grandemente porque el hombre está aún en su naturaleza caída descubriendo grandes cosas. A Dios sea la gloria siempre. Ahora, la medicina ha avanzado y existe esto y esto. No tienes que tener temor porque hay un remedio para ti. Hay una gran cantidad de personas que salen adelante y viven muchos años después. Esto me va un poco mejor. Así es con la iglesia, haciendo énfasis una y otra vez en el pecado. Pero mira, la iglesia ha fallado. Yo creo que no es una idea mía, tú estarás de acuerdo, pienso conmigo. La Iglesia ha fallado en predicar la justicia de Dios en Cristo. ¿Estamos? La justicia no de ajusticiar a una persona, sino de justificarla, que es muy distinto. La justicia justificadora, podríamos decir, de Dios en Cristo. Esta es la sanidad, esta es la salvación. Esto es lo que la Iglesia tiene que predicar. Como decía aquel judío, Señor, envíanos la salud, que la enfermedad ya la tenemos nosotros. La Iglesia tiene que predicar la salud
La iglesia tiene que predicar a Cristo. Y Cristo es salud. La palabra en griego es sozo, que sirve para salvación del alma, sanidad del cuerpo y bendición, liberación de todo tipo de males y alimañas de Satanás. Sozo. Tengo una Biblia Valera 1909 que donde la del 60 traduce salvación, aquella Biblia traduce salud. Para salud. Qué palabra tan bonita. Salud en todos los órdenes, espiritual, física. Salud. Cristo es salud. Y la misión del pastor, el que es un pastor, el que ha sido llamado por Dios y entra por la puerta y no es un salteador que salta la valla sin que nadie le haya llamado. La misión del pastor, como ya se ha mencionado esta mañana también, es de pastorear a las ovejas, llevar a las ovejas a los pastos delicados que Cristo consiguió para ellas, a las aguas de reposo. Bendito sea el nombre del Señor, sanar el corazón de las ovejas heridas por el pecado y por el demonio. Ha fallado en esto la iglesia, lo siento. Ha sido muy eficaz en predicar el pecado, pero la iglesia ha fallado en esto. Decía Calvino que si la iglesia no entiende la justificación, no entiende el evangelio. Todo aquel que llega a conocer la justicia de Dios en Cristo ha terminado su búsqueda, ha entrado en el reposo. Solo los que son ignorantes por mala enseñanza que se les ha desviado a una zona de condenación, solo la ignorancia nos mantiene en esa zona de conciencia de pecado. Pero los que han conocido la justicia de Dios, y para conocer la justicia de Dios hay que predicar la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo creerán? Lo repito tanto. ¿Cómo creerán, dice Pablo, en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerá la iglesia en una justicia que Dios nos ha provisto en Cristo si no hay quien lo predique? Creerán en aquello que están oyendo acerca del pecado y la condenación. Todo el que llega a conocer la justicia de Dios en Cristo ha terminado su búsqueda, ha llegado a casa, entramos en el reposo. Hermano mío, si tú eres un creyente en Cristo, por débil que sea tu fe, si tú crees en Cristo, en su sacrificio sustitutorio, en su sangre derramada, tú estás en casa. Tú no estás buscando nada. Tú no estás haciendo grandes esfuerzos por medio de la oración, el ayuno, el asistir aquí, a las convenciones allá, a ver si de esa manera llego a... No tienes que llegar a nada, tú estás en casa. Estás en casa. Ahora eres un hijo de Dios. Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Pero nosotros hemos sido rescatados de las garras de Satanás y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Ahora dice la Biblia que somos hijos de Dios. Hermano mío, tú eres un hijo de Dios. No eres un siervo en otro sentido. No eres un esclavo, eres un hijo. Mira, hay una diferencia de cómo se mueve un esclavo o un siervo en una casa a cómo se mueve un hijo. Tú invitas a alguien a casa, es un extraño, y él es muy respetuoso, se sienta allí donde tú le dices, está quieto, tal. Es un extraño. Pero el hijo corre por la casa, abre las puertas, abre los cajones, lo toca. Es un hijo en su casa. ¿Hay una diferencia o no? Tú eres un hijo. Estás en casa. No estás buscando nada. Tú has creído en Jesús. Has creído que Él se llevó todos tus pecados. Para ti ya no hay conciencia de pecado. Se los llevó. Y como dice la palabra, los que hemos creído esto, entramos en el reposo. Ahora estás descansando. Toda tu vida es una vida de reposo, de descanso. ¿No habrá luchas ya para el cristiano? Sí que las habrá. ¿No surgirán problemas en casa del cristiano? Sí que surgirán.
Pero yo no tengo que pelear con ellas. Estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Esto no es humo, esto es la palabra de Dios para ti y para mí. Él tiene cuidado de nosotros. José, ¿tienes tu cuidado de tu hijo, Mateo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Preferirías que una máquina te cortase el brazo antes de que lo tocase a Él? El Señor tiene cuidado de nosotros. Luego nosotros estamos descansados. Surgen los problemas y decimos, Señor, tú que estás viviendo dentro de mí y que eres mayor que el que está en el mundo y está causando los problemas, tú vencerás esto, estoy seguro, porque eres un Dios bueno, eres bueno, propicio y además poderoso. Tú solucionarás esto y estás tranquilo y relajado, confiado. Sabes que tu Dios no te dejará ahogarte cuando pases por el agua ni quemarte cuando pases por el fuego. Él tiene cuidado de nosotros. Esto es lo que le corresponde a la Iglesia y esto es lo que hay que predicarle a la Iglesia, la justicia de Dios en Cristo. Leemos juntos en la segunda epístola de los Corintios, un poco atrás. Vamos a ir mirando unos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Allí está hablando de Cristo, habla del Señor Jesucristo. Y dice Pablo, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros, por ti y por mí, Dios lo hizo pecado. Qué serio esto. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano mío, ese versículo no fue escrito en tu Biblia esta mañana. Lleva ahí toda la vida. Lleva 2000 años ahí. ¿Por qué escuchamos los versículos condenatorios que en su gran mayoría, por no decir todos, pertenecen al Antiguo Testamento y al Antiguo Pacto? Y lo sacan para no sé qué, para machacarnos. Pero por el amor de Dios, algunas veces me han dado ganas de decir, pero tú que estás ahí en el púlpito predicando, ¿de verdad tú crees que eres tan limpio como para tener la autoridad de tirarle las pedradas que le estás tirando a la iglesia? Como dice el profeta Ezequiel, habría que hacer un agujero en la pared de tu casa y mirar a ver qué es lo que haces tú. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mira, Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios. Hay una parte donde Jesús dice, Padre, glorifícame contigo, con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Cuando no existía nada, Dios no había echado aún a andar el universo. Dios ya existía y no necesitaba a nadie. Él no nos creó porque tuviese una necesidad de nosotros. Él estaba completo en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice San Agustín, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Estaban completos. Sin embargo, en una reunión que tuvieron, parece que está un poco plasmada ahí en el capítulo 6 de Isaías, como un poco tipificada ahí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo dije, envíame a mí. Una reunión que tuvieron allí en la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito aquel día, si se puede llamar así en la eternidad, en que Jesús nuestro Señor dio un paso al frente y dijo, envíame a mí. Él vino sin otro motivo que morir por nuestros pecados. Él no tenía pecado. Él tenía gloria con el Padre desde la eternidad. Él no necesitaba nada. Él se hizo carne y vino a buscarte a ti y a mí. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea su nombre para siempre. Al que no cometió pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado cuando cargó con todos nuestros pecados
Dios tuvo que dejarle solo. Padre, porque me has abandonado. Tuvo que dejarle solo. Era todo pecado. Y la justicia de Dios tenía que caer sobre todos nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano mío, esto no lo olvides nunca tampoco. La persona que te lo predica puede que no sea muy importante, pero la palabra en sí es muy importante. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Fuiste un pecador un día. Casi estoy por decirte enhorabuena por haber sido un pecador, porque Cristo vino a buscar a los pecadores. Si no lo hubiese sido, no hubiese venido a buscarte a ti. Todo tiene su cosa. Pero hoy en día, que no te prediquen tonterías. Hermano mío, plántate en el nombre del Señor. La palabra dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo. No tienes que buscar nada. No tienes que conseguir nada. No tienes que luchar por nada. Estás en casa. Has llegado. Eres un hijo de Dios. Es cierto, sé quien comentaba que a nuestra mente le cuesta un poco digerir eso, pero porque los surcos de otras enseñanzas son muy profundos y es difícil echarlos fuera y colocar el surco nuevo, pero con el tiempo se llega a tener esta conciencia profunda de que ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Hay otro versículo, no hace falta abrir allí porque lo conocemos bien, está en Romanos capítulo 5 y versículo 1, lo hemos tocado mucho últimamente, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, mira esa palabra, hermano mío, justificados, lo miré en el diccionario, lo que eso significa, justificar. Declarar justo o dar sentencia favorable. Eso es justificar. Nunca nadie que pase a la eternidad sin Cristo y tenga que estar delante de aquel trono blanco cuando Dios juzga a las naciones, nadie recibirá una sentencia de no culpable o inocente. Nadie recibirá una sentencia favorable. Todos, absolutamente todos, serán condenados. Solamente recibirán por parte de Dios una sentencia favorable, de no culpable, aquellos que tienen fe en Cristo y en su sacrificio. Lo dice este versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo. La Iglesia, los que creen en Cristo, han recibido justicia ya. Son justos. Vaya trueque esto, ¿eh? Fíjate si viene Ángel y me dice, Antonio, quiero hacer un trueque contigo, un cambio. Yo tengo ahí un buen coche, te lo doy a cambio de tu bicicleta, que encima la tengo pinchada y se le sale la cadena. Vaya cambio. Yo pensaría, diría, pero Ángel está bien, está pensando. Este fue el cambio que Dios hizo con nosotros. Cristo se llevó todos nuestros pecados y nos regaló la justicia. Dios mío. Nos regaló su justicia. Ahora a los ojos de Dios somos tan justos como el mismísimo Señor Jesucristo. Esto puede parecer fuerte, pero esto es verdad. Quitarle un ápice a esta verdad es darle gloria al diablo y deshonrar al Señor. No nos retractamos ni por un momento. A los ojos de Dios somos tan limpios como si nunca hubiésemos pecado. Bendito sea su nombre. Hermano mío, me cuesta no emocionarme. Bendito sea el nombre del Señor. Tratamos el cristianismo como una doctrina de aquí arriba y pasamos por alto el corazón. Debemos meditar estas cosas y salir por ahí a disfrutar de esta tarde de sol de una forma nueva. Verás la naturaleza de una forma más gloriosa, verás la vida de una forma más limpia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha arrancado de ti definitivamente la conciencia de pecado
Y el Espíritu Santo ha establecido en tu corazón la gran verdad de que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo ha solucionado el problema del pecado de una vez y para siempre. Mira, unos versículos vamos a ir leyendo para ir hacia el final. Cristo ha solucionado el problema del pecado de una vez y para siempre. Mira que decíamos antes que los sacerdotes del antiguo pacto tenían que estar continuamente ofreciendo sacrificios. Si el sacrificio de un carnero, la sangre de un carnero, limpia el pecado, no tendrían que volver a ofrecer más sacrificios. Pero como no lo limpia, únicamente lo cubre, mientras tanto, continuamente tenían que estar ofreciendo sacrificios. Pero con Cristo no es así. Cristo no tiene que volver a morir por ti, hermano mío. Que nadie te cuente historias. Recuerdo de unos jóvenes con muy buena intención, pero con muy mal tino, que enseñaban a los jóvenes ya cristianos. Jóvenes que si son cristianos, lógicamente están perdonados. Cristo se llevó sus pecados, ellos son limpios. Pero les decían, mira, en estas reuniones que tienen de jóvenes y de ¿cómo se dice? En fin, si no sale la palabra es porque no debo decirla. Les decía, mirad, vais a escribir cada uno vuestros pecados en una hoja y luego vamos a ir al puente y lo vamos a tirar al río. Qué bonito, ¿no? Oye, al río me asomo al puente y lo tiro al río. Y ya estoy limpio de mis pecados. Porque están todos escritos ahí y se los llevó la corriente. Qué gana tiene la gente, se aburren, de perder el tiempo y de jugar. Esto no tiene sentido. Esto tiene sentido bajo el antiguo pacto, que había que estar continuamente repitiendo los sacrificios. Tú en la reunión de jóvenes de hoy tendrás que hacer eso y en la de la semana que viene tendrás que volver a escribir en el papelito que han salido unos cuantos y volver a tirarlo al río. Y así toda la vida. Es el antiguo pacto. Pero dice que Cristo, de una sola vez y para siempre, solucionó el problema del pecado. Hebreos capítulo 10, volvemos al capítulo 10 de Hebreos donde estábamos. Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 12. En esa voluntad, dice el 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Y el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, porque con una sola ofrenda, no hay imperfección en la ofrenda de Cristo, no hizo falta una segunda. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Santificados es, entre otras cosas, apartados. Hermano mío, Jesucristo con una sola ofrenda te ha hecho perfecto para siempre. ¿Qué es esto de ahora estoy en Cristo, ahora estoy perdido, ahora tengo salvación, ahora la he perdido? Eso es del demonio. Cristo con una sola ofrenda te ha hecho perfecto. ¿Entiendes ese concepto, esa palabra, perfecto? No te ha dejado a medias y necesitas tú hacer un juego ahí. No. Te ha hecho perfecto para siempre. Hay algunos que se ríen de la doctrina de la salvación conforme está escrita en la Biblia y dicen, es que estos herejes que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Hombre, claro que sí. Claro que sí. Una vez que Cristo te ha salvado para siempre, lo estamos leyendo. Te ha hecho perfecto con su sacrificio, una vez para siempre. No, es que a mí me enseñaron que la salvación la puedo perder. ¿La puedes perder según qué? ¿Según el sacrificio perfecto de Cristo? No. Será según tu conducta. Según tu conducta sí la puedes perder. Si mi salvación dependiese de mi conducta, la perdería 20 veces todos los días o más. Pero la salvación no es por mi conducta.
no es por obras, dice el apóstol Pablo, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Más claro, la salvación es por el único sacrificio de Cristo que nos ha hecho perfectos para siempre. Eso es evangelio, mi hermano. Eso es evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Dime tú si esto no es una buena noticia. Bendito sea Dios. Es tan buena que escapa a mi mente. Necesito pararme una y otra vez a pensarla, a meditarla y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que se coloque en mi corazón y me gane como persona, porque si no, no acabo de adquirir, de entender eso. Otro versículo, hemos leído 10, 14, en el mismo capítulo 10, leemos el 15 y el 17, dice que el Espíritu Santo da testimonio de esto que acabamos de comentar. El versículo 15 dice, nos atestigua, o sea, nos da testimonio de lo mismo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que Cristo, lo hemos comentado al principio, de que Cristo con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre. El Espíritu Santo dice, final del versículo 16, dice el Señor, es el Espíritu Santo el que habla. Y el 17 que comentaba José es el que dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Predicábamos de esto el domingo pasado. El Señor ya no se acordará nunca más de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Como está lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros todos nuestros pecados. Los ha echado en lo profundo del mar. Le será más fácil al hombre sacar al Titanic que sacar un solo pecado mío. Lo metió Cristo en un lugar donde nadie puede volver a sacarlo. Seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué no se acuerda Dios nunca más de nuestros pecados y transgresiones? ¿Por qué? Hay una razón. Decíamos el domingo, no porque el Señor ya es una persona muy vieja. Dicen que cuando nos volvemos mayores nos volvemos más bonachones. Mejor gente. De jóvenes somos más leñeros, luego ya de mayores. Por eso los nietos no van tanto a los padres sino a los abuelos. Abuelo, porque saben que del abuelo van a conseguir algo más. El abuelo ya está más hecho, es bonachón. Pero Dios no ha olvidado nuestros pecados y transgresiones porque es un abuelo bonachón. Eso no se puede hacer. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y aquel que peca debe morir. O sea, tú debes morir y yo debo morir. Lo que ocurre aquí, como estamos viendo, es que Cristo murió en tu lugar y en el mío. Luego yo ya no tengo que morir. Pero el pecado tuvo que ser ajusticiado en sus espaldas. Mi pecado en sus espaldas. Y en base a esto, ahora el Señor no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Porque hubo uno que pagó por ellos y se los llevó para siempre, como dice aquí al principio del versículo 10-18, donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hay remisión de pecados, el versículo 18. ¿Dónde hay remisión de pecados? Si ha habido remisión, ya no hay condenación. Dios no se acuerda. No hay más conciencia de pecado, a menos que nosotros seamos tan tontos, perdóname la expresión, mi hermano, de dejar a un lado esta bendita palabra de Dios y en base a no sé qué, seguir haciéndole caso al diablo, que dice que el vecino del cuarto tiene razón cuando dice que eres una mala persona. Aquí la única mala persona que hay es el diablo. Que Jesús dijo es un mentiroso desde el principio, es un asesino. Él es el malo, Él es el acusador. Dios es bueno. Rebeca tiene un rótulo allí en inglés en la puerta de la casa en el pueblo. Está en inglés, pero más o menos se ha acertado a saber lo que dice. Dice allí, Dios es bueno todo el tiempo.
No es bueno y a la tarde, bueno, depende de lo que hayas hecho. No, Él no se acordará más de tus pecados y transgresiones. ¿Te sientes mal? El Espíritu Santo te está mostrando la sangre de Cristo. ¿Tienes que pedir perdón a la persona? Pídele perdón, arréglalo, está bien. Pero entiende que lo que limpia tu pecado no es el perdón que le has pedido a aquel que has ofendido, sino la sangre de Cristo. Ahora bien está que pidas perdón. Arréglalo, bendito sea el nombre del Señor. Hay tantas cosas, siempre digo que hay tantas cosas que podrían funcionar mejor solamente con que inclinásemos un poco nuestra cabeza y pidiésemos perdón. Tantas cosas se podrían arreglar, Dios mío. Contábamos hace un tiempo de esta anécdota que contaba Lutero de dos cabras que se han hablado de las cabras esta mañana también. Estas andaban por el monte como andan siempre entre las piedras y llegaron las dos a una encrucijada, a un paso estrechísimo. Y a un lado y a otro había los precipicios que se pueden ver en la montaña, en los Alpes. Las cabras se miraron con esos ojos que miran las cabras, así, la una a la otra, y dijeron, ¿ahora cómo solucionamos esto? Así nos miramos nosotros muchas veces. Así le mira la mujer al marido o el marido a la mujer muchas veces, con cara de cabra. ¿Y ahora cómo arreglamos esto? Decía Lutero que una de las cabras se arrodilló, se agachó, la otra pasó por encima y la cabra siguió su camino. Hermano mío, alguien tiene que agacharse, por el amor de Dios. ¿Cuántas cosas se solucionarían solamente con una actitud de este tipo? El Espíritu Santo da testimonio de todas estas cosas. Ya termino. Dice la Biblia, y en 2 Corintios hemos leído ahí en el capítulo 5. Vamos a volver allí. Vamos a volver, son 2 minutos, pero es importante que leamos esto allí para rematar. 2 Corintios 5. Hemos leído allí, creo que el 17, el 21 hemos leído. Bueno, 2 Corintios 5, a partir del versículo 17, mira, dice allí la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, tú y yo estamos en Cristo, por Dios el Padre estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate qué importante esto, hermano. Somos la Iglesia, el cuerpo de Cristo, los encargados de proclamar este bendito evangelio. Pero este evangelio no es un evangelio de condenación. Nadie nos ha dado autoridad para predicar un evangelio de condenación. Aquí la palabra dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que consiste en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, muchas veces, mi hermano, quiero meter esta cuña aquí, muchas veces no soy muy rapidillo para permitir que cualquier persona pase aquí al púlpito a dar una predicación. No es nada personal, no hay nada personal. Pero al igual que yo lo estuve también, hay mucha gente que viene mal enseñada. Son víctimas, no les acuso de nada. Y vienen mal enseñada. Y con toda la buena fe del mundo predican el evangelio de la condenación. Había una hermana por aquí, hoy no está, que decía de otro hermano, que tampoco está, pues tengo libertad. Es que ese hermano tira piedras, tira pedradas. Eso es el ministerio de la condenación. Entonces, cuando las personas llevan un tiempo en la iglesia y han escuchado del vino nuevo,
Han desaprendido para aprender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no hay otro que el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y yo sé, porque los trato y los oigo, que han aprendido el Evangelio, entonces les doy paso a que prediquen la palabra de Dios. Es el caso de José, sin ir más lejos. José es un hombre noble, donde los haya. Es el caso de Carlos también. Ellos, al igual que yo, venían con otro cliché, con otra enseñanza, pero oyeron el Evangelio. Y no fueron rebeldes a la visión celestial. Lo aceptaron. Aprendieron de nuevo. Y ahora lo predican. Bendito sea el nombre del Señor. Y como suelo decir a veces, esa es mi paga. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, somos predicadores. En nombre de Cristo, no venimos en nuestro propio nombre. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios, mi hermano. Reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Ministerio de la reconciliación. Quería que este principio quedase grabado en nuestros corazones. Y un versículo más en el libro de Hechos y terminamos. Hechos de los Apóstoles es abundar en el tema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Aquí el apóstol Pablo, que era un ferviente seguidor de la ley hasta el punto de que perseguía a aquellos que llamaban los del camino, cuando entendió la justicia de Dios en Cristo, desaprendió lo que había que desaprender y aprendió lo nuevo, cambió lo del viejo en uno del nuevo y se llenó de vino nuevo. Y entonces a partir de ahí Pablo predicaba esto. Hechos 13, versículo 38, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Digo que es el último, pero tenía uno aquí que tampoco voy a dejar de leerlo. En el capítulo 10 de Hebreos, otra vez, el versículo 22, y con esto sí terminamos. Hebreos 10, 22. Después de todo esto que hemos leído en esta mañana y todo esto que hemos oído, este versículo nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está otra vez. Hermano mío, puesto que nuestros corazones han sido purificados de mala conciencia, no tienes por qué tener mala conciencia nunca más en tu vida. Ahora, puesto que nuestros corazones están limpios de mala conciencia, la palabra de Dios dice: acerquémonos pues. ¿Acerquémonos dónde? A Dios, al trono de la gracia. Tengamos en cuenta también que el trono de Dios no es el trono de la condenación. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dicen algunos. Sí, es verdad. Para los que caigan de aquella manera en manos de Dios, del Dios vivo, para nosotros no. Nosotros estamos justificados en Cristo. Acerquémonos con un corazón sincero, con un corazón completo. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. No hay nada que Dios te vaya a tirar en cara cuando tú te acerques a Él. Te recibirá como una persona limpia por la sangre de Cristo. Acércate, decía Ángel en esta mañana. Hermano mío, acércate. Acércate al trono de la gracia, con confianza, con un corazón purificado de mala conciencia. No tienes por qué tenerla, Cristo pagó. Acércate al Padre, acércate con plena certidumbre de fe, con confianza. Padre, mira, se me cruzó esto en la vida. No estoy por la labor, Señor, de permitir que esto me amargue la vida, porque tú eres Dios y tú eres bueno, y yo te lo traigo a ti, y tú sin falta solucionarás este asunto. Y yo estaré tranquilo.
Está de nuestra mano esto, podemos acercarnos. Podemos acercarnos con cualquier cosa, con todas las cosas, acercarnos confiadamente a Dios. No de aquella manera que a veces oramos, que parece que tratamos de retorcerle el brazo a Dios o convencerle, por favor, de que sea con él. No, no. Jesús dice, de la misma forma que me ama a mí, os ama a vosotros. Estáis limpios, limpios de mala conciencia. Acércate con confianza. Acércate, mi hermano, con confianza, en el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie. Que algunos, como digo, a veces, si me entretengo más de la cuenta, vais a encontrar el pollo como un murciélago. Así que vamos a ir terminando también y daremos a César lo que es de César también. Padre, gracias te damos por este tiempo, por esta reunión en esta mañana, Señor. Como siempre hacemos, te damos las gracias porque el que nos mueves el domingo por la mañana desde temprano a arreglarnos y venir a este lugar de reunión, eres tú, es tu Santo Espíritu. Y en esta mañana te lo agradecemos muy especialmente, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha hablado, ha cortado cadenas, Señor, ha derribado argumentos que el diablo trataba de colocar en nuestro corazón, nos ha abierto una puerta hacia la libertad. Espíritu Santo, danos entendimiento. Como decía bien mi hermano, que no sea solamente una cosa del intelecto, sino que llegue a nuestro corazón. Danos entendimiento, Santo Espíritu de Dios, acerca de todas estas verdades que hemos oído y que podamos vivir como lo que somos, hombres y mujeres libres en Cristo. Te damos las gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén.